Vamos a empezar entonces, y como lo hacemos cada vez, le vamos a pedir a Dios que el Espíritu Santo nos ayude a entender lo que vamos a leer esta tarde en la Biblia. Así que vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque nos das la oportunidad de encontrarnos nuevamente para estudiar tu palabra. Te rogamos, Señor, que el Espíritu Santo nos dé entendimiento, sabiduría para que podamos comprender plenamente lo que vamos a leer. En el nombre de Jesús, amén. El título del librito es Jesús, restaurador de la vida. Probablemente el tema de hoy sea el que mejor responde a este título de Jesús, restaurador de la vida. Y ya vamos a ver por qué. Este estudio, número 15, nos introduce en un relato que está en el Evangelio de Juan, en el que nos habla de un personaje llamado Nicodemo. Este personaje era un señor perteneciente a la clase dirigente, la clase religiosa dirigente en Israel, un hombre muy preparado, conocedor de las escrituras que se tenían en ese momento, el Antiguo Testamento, pero escuchó hablar de Jesús y se enteró de algunas cosas que Jesús enseñaba y se dio cuenta que este Jesús no era un cualquiera. Así que él quería hablar con Jesús, pero no quería quedar expuesto. Sus compañeros, si se hubieran enterado que él hablaba con Jesús, probablemente lo hubieran expulsado del círculo académico de ellos y lo hubieran difamado. Entonces, dice el apóstol Juan que Nicodemo fue de noche a entrevistarse con Jesús. No quería ser descubierto. Y le hace una pregunta a Jesús. Es muy lindo el relato, yo lo estoy sintetizando mucho. Le plantea a Jesús una cuestión que es muy común del ser humano, que tiene que ver con la salvación. Y Jesús le da una respuesta que parece no tener nada que ver con lo que él preguntó. Jesús le dice a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo si querés entrar al reino de Dios. Nicodemo se hizo el sonso y le empezó a hablar tonteras a Jesús. Le dice, pero ¿y cómo un hombre viejo como yo va a poder entrar al vientre de su madre? Nicodemo, no te hagas tonto. En otras palabras, eso más o menos le estaba diciendo Jesús. Tenés que nacer del agua y del espíritu. No le estaba hablando del nacimiento carnal. ¿Qué significa este nuevo nacimiento, este recomenzar espiritual? Nacer del espíritu, una vida nueva, una vida totalmente restaurada. Por eso decía que el título Jesús, restaurador de la vida, está íntimamente relacionado con el tema de hoy. La restauración, el empezar de nuevo, no es una cosa instantánea, no es algo que ocurre. Lo instantáneo puede ser la decisión, pero es un proceso del nuevo nacimiento, de una reconstitución de la vida espiritual de las personas. Y Jesús dijo, es necesario nacer del agua y del espíritu. O sea que hay una intervención de algo físico aquí, el agua. Que no es que el agua provoque algún fenómeno en la vida espiritual. El nacer del agua implicaba el simbolismo visible, observable, de algo que
empezó a ocurrir en la vida espiritual. Ese dejar atrás un proceso que se venía, un proceso de deterioro, dejarlo atrás, enterrarlo, ahogarlo y entonces empezar una vida nueva. El agua lo único que hacía era representar eso que sucedía en el interior. Decido dejar atrás una vida vieja, la sepulto en una tumba líquida y salgo, renazco a una vida nueva. Antes era una vida sin Cristo, ahora es una vida con Cristo. Una vida totalmente restaurada. Así que vamos a ver qué nos dice la lección de hoy acerca de este asunto del bautismo, porque de esto se trata. Vamos a repartir unos textos. Vamos entonces a arrancar. ¿Cómo eran salvas las personas en la época del Antiguo Testamento? Salmo 6, 4. Vuélvete, Señor, líbrame, sálvame por tu constante amor. Sálvame por tu constante amor. La salvación era un regalo de amor de parte de Dios. Eso en el Antiguo Testamento. Por eso dice acá hay tres opciones. ¿Cómo eran salvas las personas? ¿Por las obras que hacían para salvarse? ¿Por la gracia o por la tradición? Por la gracia, era un regalo de Dios. Por tu amor. Entonces, ya en el Antiguo Testamento, los hijos de Dios sabían que podían salvarse solamente por la gracia, por un regalo del amor de Dios. Eso en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo, ¿cómo será? Hechos 15:11. Por el contrario, creemos que tanto ellos como nosotros somos salvados por la gracia del Señor Jesús. Somos salvados por la gracia del Señor Jesús. No cambió nada. En ambos testamentos, antes de Cristo y después de Cristo, la gente se salva por la gracia. ¿Qué es la gracia? Es un regalo que no merecemos. No merecíamos salvarnos si nosotros voluntariamente decidimos apartarnos de Dios. Pero Él me ama tanto que me regala la salvación, si la quiero, no me la impone. Si la quiero. Entonces, la pregunta 3 dice, ¿cómo fue bautizado Jesús? Mateo 3:6. Y eran bautizados por él en el Jordán. Acá dice, hay tres posibles respuestas, por inmersión, por aspersión y por efusión. Por inmersión. Porque la Biblia dice que Juan, el Bautista, bautizaba en el Jordán, pero en un lugar especial, donde había una profundidad suficiente para poder sumergir a la persona. Y Jesús, cuando el Evangelio relata cómo fue el bautismo de Jesús, dice que descendieron ambos al agua, Juan y Jesús. Y cuando subió, fíjense la secuencia, nadie puede subir si primero no bajó. De modo que Jesús fue bautizado por inmersión. Hay algunos cuadros muy bonitos que intentan cómo fue esa escena. Son muy bonitos, pero muy ridículos los cuadros. Porque aparecen Jesús y Juan el Bautista con el agua hasta la cintura. Y Juan el Bautista con una tacita en la mano, volcándole un poquito de agua en la cabeza. ¿Para qué se van a meter hasta el medio del río para volcarle un poquito de agua en la cabeza? Entonces, es absurdo. Se podrían haber quedado en la orillita, entonces ahí le echaba un poquito de agua en la cabeza. Eso sería un bautismo por aspersión.
Pero la Biblia habla de las acciones de bajar y de subir. ¿Por qué por inmersión? Porque Juan, cuando Juan vio que Jesús le pedía que lo bautice, Juan dijo, no, ¿cómo yo te voy a bautizar? Vos me tendrías que bautizar a mí. Jesús le dijo, tranquilo, Juan, vamos a hacerlo, tenemos que cumplir, dar el ejemplo. O sea que Jesús nos dejó el ejemplo de cómo es el bautismo. ¿Cómo es el bautismo? ¿Por qué por inmersión? Ya lo vamos a ver, y no otra forma de bautizar. Acá viene la explicación. Este texto es fundamental para entender el simbolismo del bautismo. Romanos 6, versos 3, 4, 5, después saltamos al 10 y 11. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo. Y que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, tenemos si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Y en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una genialidad el apóstol Pablo, cómo explica qué significa el bautismo. Vamos a releerlo, Manuela, y ahora vamos a ir por partes. Dice, ¿cómo sabéis que todos los que hemos bautizado en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Bueno, paramos acá. Esto no me gusta nada. Bautizados en su muerte. Qué raro, ¿no? A ver, ¿qué más dice? Porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo. Ay, para. Fíjense que ahora empieza a aclarar. Jesús murió y después de muerto lo sepultaron. En el bautismo nosotros morimos, nadie se asuste, no es que dejamos de respirar, pero simbólicamente morimos, dejamos atrás una vida de pecado para iniciar una nueva. Dice aquí que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Acá se pone más lindo todavía. Cristo fue sepultado, pero no quedó en la tumba. Resucitó. Nosotros morimos a una vida vieja, somos sepultados en el agua, pero no nos quedamos ahí abajo. Nacemos, resucitamos ahora a una vida nueva. Ese es el simbolismo del bautismo. Cristo murió, fue sepultado, resucitó. Nosotros morimos simbólicamente a una vida vieja, somos sepultados, esa vida vieja es sepultada simbólicamente en el agua, y simbólicamente nacemos, resucitamos ahora a una vida. ¿Y el 10 y el 11? En cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, pero en cuanto vive, para Dios vive. Bueno, fíjense, muerte al pecado. Y ahora vida, pero ¿para quién? Esto es extraordinario. Miren si no es restaurador de la vida Jesús. Una vida vieja a la que renunciamos, que queda atrás. Vivíamos sin Cristo. ¿Éramos malos? Bueno, no necesariamente, pero no conocíamos a Jesús. Y probablemente en el no conocer a Jesús ignorábamos cosas. Hacíamos cosas por ignorancia. No hacíamos cosas por ignorancia. Ahora conocemos a Jesús. Digo, bueno, ahora si quiero vivir con Él, esta vida queda atrás, la sepulto
y resucito, nazco a una vida nueva. Fíjense qué importante que es. Y tiene una carga simbólica realmente extraordinaria. El agua no tiene ninguna propiedad de ningún tipo, no es un agua milagrosa. Simplemente es una ceremonia repleta de símbolos de lo que está pasando acá, de lo que sucede con mi vida espiritual. ¿Qué ocurre cuando alguien se bautiza en Cristo? Gálatas 3, 26 y 27. Porque todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. ¡Wow! Eso es extraordinario. ¿Querés leer el primero de nuevo? Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Miren, qué extraordinario. Antes del bautismo, antes de conocer a Cristo, no éramos. Literalmente no estábamos en Cristo. ¿Verdad? El que nos, vuelvo a decir, no éramos delincuentes. Pero no conocíamos. Y ahora, en el 27... Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa revestidos. ¿Ven? Revestidos de Jesús. Ahora sí somos personas nuevas. Por eso el bautismo, bueno, vamos a leer el texto que sigue, porque no me voy a adelantar. Juan 3:5. Respondió Jesús: te aseguro, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Ay, ay, ay. Algunos dicen, bueno, esto es simbólico, y es cierto. Es cierto. Pero como es simbólico, entonces dicen, bueno, si lo hago bien y si no lo hago no pasa nada, porque son símbolos. Lo importante es lo que me ocurre acá. Aunque hoy el casamiento se ha degradado tanto, la gente dice que cambia que tengamos un papel o no lo tengamos. Hay personas que no quieren casarse de ninguna manera. Bueno, creo que no es la cuestión del papel, es la cuestión del compromiso. Es la cuestión. Acá es lo mismo. Jesús le dice a Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu, pon el agua primero, ¿no? Porque eso que haces ahí, con eso estás demostrando a los demás y a Dios que esto es en serio. Ese nacimiento del agua representa lo en serio que va por adentro tu entrega al Señor. Si no naces de nuevo del agua y del Espíritu, es categórico. No podrás entrar. ¿Es importante o no es importante? No le anduvo con vueltas a Nicodemo. Lo dejó noqueado. Afortunadamente Nicodemo se fue pensando y pensó bien y se entregó a Jesús. Pero entonces el bautismo no es una cuestión así nomás. Que si lo hago bien y si no lo hago no pasa nada. No podrás entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. No se enojen conmigo, no me digan nada a mí, eso se lo dijo Jesús a Nicodemo, arréglense con él. ¿Qué instrucciones dio a los creyentes el apóstol Pedro? Hechos 10, 47 y 48. Entonces Pedro dijo: ¿cómo podemos negar en el agua y no bautizar a quienes han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Luego le pidieron que se quedara algún tiempo con ellos. Bueno, ¿qué mandó hacer Pedro? Mandó
que se bautiza. Ay, este Pedro, qué pesado. No, Pedro sabía muy bien lo que significaba. Por eso mandó que se bautizara. No es acá que si quiero lo hago y si no quiero no lo hago. Sí, es efectivamente una decisión personal y voluntaria, pero tomarla o no tomarla no tiene el mismo resultado para cada uno. De modo que la Biblia, el apóstol Pedro en este caso, es categórico. ¿Cuándo debo tomar la decisión de entregarme a Dios por medio del bautismo? Ahora Mari nos va a leer el texto de 2 Corintios 6:12. Porque Él dice, en tiempo aceptable te oí, en el día de la salvación te ayudé. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de la salvación. Epa, ahí hay una palabra clave. ¿Cuándo? Salvación. Pero ese tiempo, ¿cuál es? Aceptable. ¿Cuál es? ¿Qué dice? Ahora. Ahora. Te oí en tiempo aceptable, en el tiempo adecuado, no antes ni después. Uno dice, ¿y por qué el Señor no me permitió conocerlo antes? ¿O por qué no esperó un poco? Ahora todavía que yo quería hacer. No. Tiempo aceptable, el tiempo de Dios. Y entonces el apóstol Pablo dice, ahora, cuando conocemos a Dios, no es tiempo de postergaciones. Ahora. ¿Y por qué ahora y no mañana? ¿Qué diferencia entre ahora y mañana? El ahora lo tengo en la mano. El ayer se me fue. El mañana no sé si lo voy a tener. Ahora. Bueno, el bautismo no es una soncera entonces. El bautismo es un compromiso que tomamos con Dios. Nada más que con Dios. Hay algunos pasos que tenemos que cumplir para bautizarnos, que están acá, 7 pasos que ustedes van a leer después con tranquilidad, pero nadie puede entregarse a Jesús si no cree en Él. Acá en Hechos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu familia, le dice el apóstol al carcelero. Otra cosa que es necesario que ocurra, porque si no, no tiene sentido el bautismo, es arrepentirse de los pecados que veníamos cometiendo, porque me di cuenta que era una vida sin sentido, una vida vieja, una vida de destrucción. Entonces me arrepiento de eso y me convierto. ¿Qué es la conversión? Pero en las marchas militares, cuando se da la orden de conversión, conversión, media vuelta. No es ni para 45 grados, ni es 90, es 180. Tampoco 360, porque vuelve a lo mismo. La dirección, el sentido totalmente opuesto. Totalmente opuesto. Eso es convertirse. Y acá él dice que se tenían que arrepentir, pero no sé qué, igual que antes. Y convertirse. Tercer paso, confesar los pecados. Me arrepiento y los confieso a Dios. Y si he ofendido a alguien, voy y le pido perdón a alguien también. Y ahora, como me convierto, si antes llevaba una vida de desobediencia a Dios, ahora doy media vuelta y ahora llevo una vida de obediencia a los mandamientos de Dios. Y entonces, cuando doy esos pasos, estoy en condiciones de bautizar. No puedo bautizarme si voy a seguir con las costumbres viejas. ¿Qué sentido tiene? Y a partir de allí,
vamos a perseverar en las enseñanzas de Jesús y sobre todo también vamos a contarles a otros de esta nueva vida que inicia. Comprendí que toda la Biblia enseña la salvación por la gracia en Cristo Jesús. Por lo tanto, acepto este ofrecimiento divino y decido nacer de nuevo por medio del bautismo y la acción del Espíritu. Hoy mismo quiero elegir el día de mi bautismo. Y acá cada uno queda con su hojita y qué va a anotar allí. El 2 de septiembre, faltan muy poquitos días, hará 50 y no sé cuántos años me bauticé. Bueno, creo que es la decisión de todas las que tomamos en la vida, esta es la más importante. Porque el nacer con Cristo significa nacer para la vida eterna, aunque muramos por un tiempito. Bueno, que Dios bendiga la decisión de cada uno y bendiga la nueva vida. La vida vieja no la va a bendecir nunca, pero la nueva vida sí. Que Dios sea quien, a partir de esta decisión, dirija la vida de cada uno de nosotros.